Bien, señoras y señores, Luis Eduardo Camacho está con nosotros en la mañana de hoy para hacernos un balance de la situación. Hoy es jueves, ya el señor Ricardo Martinelli tiene prácticamente 4 días, cumple en el día de hoy, martes, miércoles, 3 días en el día de hoy de estar en territorio panameño y se encuentra internado en cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás. Buenos días, señor Camacho, bienvenido. Saludos, Álvaro, a toda tu distinguida audiencia. Como siempre, un placer aquí para ayudar a entender más las cosas, ¿no? A ver, explíquenos. Bueno, mira, ¿Qué ha estado pasando? Yo lo que creo que, yo estoy viendo que hay una discusión que si el expresidente Martinelli debe estar en el Renacer o debe estar en el hospital. Yo quiero dejar bien claro que nuestra posición ha sido desde el inicio que una vez llegado a Panamá, de ser puesto ante la autoridad que lo requería, que lo declaró en rebeldía, una vez ocurrido eso, Ricardo Martinelli debe haber sido puesto inmediatamente en libertad. Y para ello, de hecho, la defensa de Ricardo Martinelli había solicitado, previo a su llegada, que la Corte convocara a una audiencia, porque el Pleno de la Corte es quien le corresponde determinar las medidas cautelares, muy especialmente las medidas de detenciones. Pero ya en el 2015 se había determinado una orden de detención. Esa orden de detención se giró en razón de una declaración de rebeldía que a nuestro juicio era ilegal, lo hemos explicado en otras ocasiones, pero bueno, se dio. La rebeldía implica que tú quieres necesitas que hacer que una persona comparezca en el proceso. Ya compareció en el proceso, la rebeldía desaparece, él debe ser puesto en libertad. Pero compareció extraditado, no vino por su propia voluntad. Indistintamente, porque la comparecencia es indistintamente si tú te llevaron conducido o no, igual. La realidad es que los motivos de la detención de Ricardo Martinelli, arbitraria a nuestro juicio, desaparecieron y debió entonces la Corte, porque el problema es que aquí todos quieren hacerlo apurado y como quieren de todas maneras forzar un juicio con Ricardo Martinelli, ahora, o sea, cumplan con los procedimientos, por lo menos hagan las cosas en apariencia de legalidad, que no lo están haciendo. ¿Quién? La Corte Suprema de Justicia, obviamente, bajo la dirección del presidente Juan Carlos Varela, pero el punto es, insisto, que quede bien claro, nosotros no estamos pidiendo que el presidente se mantenga en... A juicio suyo, el presidente controla a Jerónimo Mejía, que es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mira, Jerónimo, para los que están viendo las audiencias que se han realizado, Jerónimo Mejía en teoría es magistrado de garantías, una persona que está llamada a ver que no se viole el debido proceso. Pero ahí Jerónimo yo lo llamaría magistrado de no garantía, porque él a Ricardo Martinelli no le garantiza nada. Es más, él pareciera ser un fiscal adjunto. Pero él lo mantiene en el hospital, no lo ha mandado para la Renacer, tiene 3 días, no ha dormido en Renacer. Recordemos por qué lo manda para el hospital. Porque él, a sabiendas de que había una situación de peligro, se le había advertido en la audiencia, lo mandó para Renacer. El médico de Renacer, cuando él lo llamó de ahí, tiene que irse para el hospital. No, eso no es porque él quería, porque además yo quiero saber si Mejía, porque yo siempre he dicho aquí, si lo que pase algo a Ricardo Martinelli Berrocal, los responsables aquí van a ser en su orden, el presidente Varela, los magistrados de la Corte y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, te reitero, de que quede bien claro, nosotros no estamos peleando para que él se quede en el hospital o que se quede en su casa, o que estamos peleando para que se le dé la libertad que le corresponde. Porque mírate, nosotros que hemos pedido desde el inicio para Ricardo Martinelli y cualquiera miembro de nuestro partido que sea sujeto de un proceso que nosotros podemos calificar de político, podemos enfrentarlo. Lo que estamos pidiendo es que las cosas se hagan conforme a la ley, que no se viole la ley, que tengan por lo menos la apariencia de legalidad, pero ni siquiera aquí hay la apariencia de legalidad. Yo he escuchado decir, me tienen secuestrado, yo he escuchado decir, me violan todos los derechos habidos y por haber. Explíqueme eso. Bueno, mira, Ricardo Martinelli escuchaba a la señora Planel aquí recordar que él fue levantado a las 2 de la mañana de su cama para iniciar el proceso de salida del Centro de Extradición Federales, llevarlo al aeropuerto, trasladarlo a Panamá. Una vez que él llegó a Panamá, él tenía que ser recibido junto
con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de sus abogados. El día ese que él llegó aquí, Ricardo Martinelli se mantuvo secuestrado hasta las 3 de la tarde. ¿Y por qué secuestrado? Porque si tú no te dan el acceso que te determina la ley a tus abogados, tú estás secuestrado. Por una autoridad, pero estás secuestrado. Entonces, eso es lo que nosotros insistimos. Aquí ni siquiera la apariencia de legalidad se están tomando el cuidado de darle. Aquí es evidente que hay un proceso en donde ya de antemano se busca condenar, mantener detenido, aislado. Yo no entiendo a esta gente del gobierno que apuro que querían que viniera Ricardo Martinelli, que ven la cara a Martinelli. Bueno, ya está aquí, ahora tienen todo tan lleno de entrada en pánico. ¿Cuál es el miedo? Ahora, el miedo que ellos tienen que tenerle es al pueblo, no a Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque ellos, evidentemente, saben que el pueblo los rechaza, y los rechaza porque no le están dando la calidad de vida que se merece. Pero fíjate, y entonces, en contrapunto, ellos saben que el pueblo se está manifestando en apoyo a Ricardo Martinelli porque el pueblo compara lo que tenía y lo que tiene. Ustedes han dicho que el señor Martinelli en Estados Unidos se le violaron todos los derechos porque no recibió la atención médica adecuada, no le dieron los medicamentos durante casi un año que estuvo detenido, ¿cierto? El expresidente Martinelli hizo declaraciones por escrito en varias ocasiones, incluso que salían publicadas en los médicos, donde él se quejaba, por ejemplo, de que los medicamentos que le suministraban eran genéricos, no lo que él se quejaba. Pero sí le daba medicina. Yo entiendo que hubo Porque yo en la audiencia escuché y he escuchado abogados decir que en todo el año no le dieron medicina allá en Estados Unidos. No, pero mira, es que hay que ver ciertas cosas que son ciertas especialidades. Hay unos exámenes especiales que realizaba Ricardo Martinelli en razón, por ejemplo, aquí se habla de que si la presión, pero la presión es un problema que puede complicar un problema mayor. Ricardo Martinelli fue operado a través de donde se le implantaron 3 stents en el corazón. Esa operación necesitaba una serie de seguimientos que incluían exámenes especializados que Ricardo Martinelli no recibió. Entonces, el hecho de que se le suba la presión, sí, todos tenemos la presión alta, pero una persona que tiene 3 stents puestos hace menos de un año, que no ha recibido las evaluaciones médicas sobre qué ha pasado con esos stents y esas áreas arteriales que fueron agregadas en los stents, ¿qué ha pasado? En Estados Unidos ahí no está le el dieron detalle. esa evaluación, no se la hicieron. Que yo sepa, no se ha dado. Porque, vuelvo y te digo... Pero yo no lo escuché a usted quejándose en Estados Unidos. Te acabo de explicar que el propio expresidente Ricardo Martinelli expresó con toda claridad sus quejas, no solamente con el tema del trato médico. Él hizo quejas fuertes sobre el trato que él recibió, por ejemplo, de algunos custodios. Él hizo quejas de la comida, él hizo quejas de muchas cosas. Ahora, nuestra pelea, fíjate, no es con el gobierno americano, porque no es el gobierno americano el que empezó este caso político. Nuestra pelea es con el gobierno panameño, que a través de la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso político por donde nos quiere tener una pelea de león con burro amarrado. No quieren ni siquiera, o sea, el gobierno le molesta que nosotros ejerzamos nuestro derecho a la defensa. Y eso lo vamos a hacer, le moleste al gobierno o le moleste a los enemigos de Ricardo Martinelli, a lo cual yo le pido a las personas que adversan a Ricardo Martinelli, ese es su derecho, adversarlo. Pero yo creo que hay que mantener, hay ciertas rayas que uno no debe pasar. Y te lo digo porque yo lamentablemente escuché, antes que tú estabas entrevistando a Anel Planel y a la licenciada Ledesma, cuando ella hizo referencia a una supuesta por tema personal entre Ricardo Martinelli y la señora Marta. Eso, mira, venir de una mujer, eso es todavía peor. Pero meterse en el plano personal de las relaciones, atraer supuestas situaciones que a ella no le consta y que si usted estuvieran dando no le importa ni nos importa a nadie, es una bajeza. Mantengamos el nivel. Hagamos que, mire, aquí yo no estoy pidiendo para Ricardo Martinelli un trato especial. Yo estoy pidiendo el trato que la democracia nos debe dar a cualquier ser humano.
Por alguna gente dice, pero que la gente en La Joya no se le respetan los derechos humanos. Pero si eso no me da a mí el derecho a que, porque no se le respeta en La Joya a los derechos humanos, a las personas que están detenidas, que lo hagan lo mismo con Ricardo Martinelli. Él tiene el derecho y nosotros tenemos derecho de pedir que se le respete. Como también lo hemos hablado sobre los problemas del sistema carcelario. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que insistir en señalar, porque la verdad que a mí me da mucha vergüenza cuando yo veo algunos ataques personales, como el que acabo de mencionar de la señora Ledesma, y el que y muchas veces escucho de un exministro del PRD, que parece una lavandera en las redes sociales, hablando de la vida personal del expresidente Martinelli. Entonces, que se comporte como varón y que se comporte como demócrata. ¿Dónde queda el debate del pinchazo? Porque hemos dejado el debate de los pinchazos a un lado, si hubo intervención o no, quién la lideró. No, si hubo o no hubo, ese no es el debate, porque las hubo. Mira, Álvaro, ¿quién estuvo al frente de esto? Hemos dejado el debate de esto. Mira, alguien tuvo que haber hecho eso. Álvaro, mira, yo te voy a decir algo. Yo jamás voy a pedir que no se investigue a nadie. Yo no estoy diciendo que si a alguien se le ocurre decir que Ricardo Martinelli es responsable de haber hecho de haber hecho, o de haberla ordenado, o de haberla que lo ejecutado. haga, pero tiene que probarlo. Esa es la primera realidad. Pero hubo pinchazo. Eso yo no lo puedo asegurar. Se dice, hubo máquina de grabación. Máquina de grabación, eso no existe. Software. Existen software. Pero sí hubo. De acuerdo a lo que se dice, yo tengo que asumir que sí hay. Ahora, si hubo o no hubo, lo que tiene que hacer la ¿Usted nunca vio nada? Yo que tengo nunca que ver participó de las escuchas. Nunca escuchó lo que grababan ni nada. Yo soy secretario de comunicación, era secretario de comunicación del Estado. Yo no tengo que meterme en cosas que la ley, por eso yo no me busco problemas. Porque si yo soy demócrata de verdad, yo actúo en razón de la democracia de verdad. Y te vuelvo y te insisto, para mí esto es un tema. No es que no se investigue a Ricardo Martinelli, es que de un proceso que desde el inicio se ha violado. ¿Pero el usted está debido en proceso. Contra del pinchazo telefónico? Claro que sí. Yo no puedo avalar, porque claro, estamos hablando de pinchazos ilegales. Porque hay. Sí, hay autorizados por el órgano judicial. Ahora, mira, vamos a ponerlo, aquí tenemos que ponernos porque aquí hay varias, y eso es conocido, varios países que operan en el Departamento de Seguridad y hacen intervenciones que no son autorizadas. Frente a esa realidad, entonces, ahora te quiero decir... ¿Por qué intervenir a periodistas, a empresarios, a dirigentes de la sociedad civil, dirigentes sindicales? ¿Por qué? Vuelvo y te digo, yo en lo personal no puedo estar de acuerdo con eso. Yo lo único que te digo, si alguien acusa a alguien de eso, presenta las pruebas, que se haga el proceso. En el proceso, mira, yo te voy a poner un ejemplo, mira. Y todo eso es inventado, lo que hay para mí esto no es un asunto de palabras ni de quién se... Mira, yo te voy a un ejemplo. Hoy se cumplen 40 años del homicidio de mi hermano Jorge Camacho. El homicidio de mi hermano Jorge Camacho, se estaba realizando una investigación. Antes que la investigación llegara a juicio, se lo remitieron a una magistrada, Sandra Huertas y Casa, que se sentó, la ya difunta, se sentó el expediente que remitió a la vista fiscal Yuto Herrera por 3 años, hasta que ganó el PRD. Y cuando ganó el PRD, tú sabes lo que hizo Pérez Vallares, indultar a todos los que estaban en ese expediente. Yo tengo que ponerte, esta es una facultad, no me gustó, pero era una facultad legal y constitucional del presidente. O sea, para mí la democracia, para mí asesinar a nadie tampoco. No, estamos de acuerdo. No es que yo esté aplaudiendo eso. Yo no estoy aplaudiendo, pero te pongo un ejemplo. No es que yo esté aplaudiendo eso, yo le estoy diciendo es que pinchar no es una facultad constitucional. Pero es que yo no tengo yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo estoy diciendo es que en una democracia, cuando alguien violenta la ley, el propio sistema tiene que procesarlo en base a la Constitución, en base a la ley, sin testigos amenazados, sin testigos chimbos, sin auditoría chimba. Mira, ahí Ricardo Martinelli se le pretende hacer una acusación de peculado cuando en las auditorías sobre los supuestos software que se compraron no existe ningún señalamiento de Ricardo Martinelli. Se acabó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos pidiendo es que este gobierno por lo menos dé la imagen y la Corte pretenda dar la imagen de apariencia. Pues mira, nosotros estamos preparados políticamente y legalmente, los abogados,
para enfrentar este proceso. Y lo digo con toda claridad, porque fíjate, yo era de la opinión que Ricardo Martinelli no viniera todavía. Él tomó la decisión, nosotros estamos preparados para apoyarlo y defenderlo frente a las violaciones a los derechos humanos que se están dando Ricardo Martinelli. Y yo responsabilizo, con esto concluyo, Álvaro, reitero, al presidente Varela, a los magistrados de la Corte y al Departamento de Estado, si a Ricardo Martinelli le pasa aquí, porque aquí hay una clara intención de atentar contra la vida de Ricardo Martinelli. Gracias, señor Camacho. Nos vamos. Viene el fútbol. Son las 9 en punto de la mañana. Gracias.